Me llamo Carmen Navarro, tengo 32 años. Y durante 7 meses, mi hermana vivió en mi casa, durmió en mi cama, usó mi ropa y le dijo a todos los vecinos de nuestra calle que era yo. Respondía a mi nombre, firmaba mis paquetes. Saludaba desde mi porche con mi vestido de lino favorito y decía cosas como: «Ay, Diego sigue en el extranjero. Ya sabes cómo es esto. Diego es mi marido, estuvo desplegado de misión durante 14 meses. Y mientras él estaba fuera, mi familia, mis padres, mi propia madre y mi padre, metieron a mi hermana a vivir en nuestra casa como si fuera un piso de alquiler vacío. Pero lo que hicieron con las ayudas militares de su base, lo que falsificaron, redirigieron y ocultaron, fue lo que convirtió una discusión familiar en algo que podría haber terminado en cargos penales federales. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama y Calma. Este es el canal donde compartimos historias familiares que empiezan con una traición y terminan con alguien plantando cara. Si alguna vez has tenido a alguien en tu familia que tomó algo que era tuyo, no solo un objeto, sino tu nombre, tu lugar, tu hogar, quédate conmigo, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Diego y yo compramos nuestro chalet hace 4 años con una ayuda hipotecaria del Ministerio de Defensa. 3 habitaciones, un baño, un patio trasero lo suficientemente grande para una barbacoa y un par de tumbonas. Estaba en una urbanización tranquila a 12 minutos de la base Príncipe en Alcalá de Henares, el tipo de calle donde la gente dejaba las puertas de los garajes abiertas durante el día y te saludaban supieran tu nombre o no. Pinté las paredes de la cocina de un tono verde menta. Diego dijo que parecía un hospital. Yo le dije que parecía un hogar. No éramos ricos. Éramos estables. Lo que en mi familia nos hacía parecer ricos. Yo trabajaba como enfermera de urgencias en el hospital universitario. Turnos de 12 horas, rotaciones nocturnas, el tipo de horario que convierte tu reloj biológico en una mera sugerencia. Diego era sargento primero, estable y callado. Él me llamaba su brújula. Yo lo llamaba mi constante. Llevábamos casados 6 años y aún no teníamos hijos. Queríamos esperar hasta que terminara su siguiente ciclo de misiones en el extranjero. Teníamos un plan. La casa era parte de ese plan. Yo era el tipo de persona que ayudaba. Así es como me veía mi familia, la responsable. Cuando mis padres necesitaron arreglar el tejado de su casa hace 2 años, yo hice la transferencia. Cuando mi hermana Elena necesitó la fianza para su piso de alquiler, yo firmé como avalista. Nunca decía que no. No era debilidad, era costumbre. Crecí pensando que ser útil significaba ser amada. Y durante mucho tiempo, mi familia me dejó creer que eso era cierto. Diego solía decir: «Le llevas las maletas a todo el mundo, Carmen. Un día vas a tropezar». Yo le decía que tenía buen equilibrio. Él tenía razón. Solo que no tropecé donde esperaba. Diego recibió sus órdenes de despliegue en febrero. 14 meses de misión en el Líbano. Habíamos pasado por rotaciones más cortas antes, pero 14 meses era el tramo más largo al que nos habíamos enfrentado. Se marchó en marzo. Lo llevé a la formación de la unidad, me quedé en el aparcamiento con las otras esposas y parejas, y mantuve la compostura hasta que su autobús arrancó. Lloré sola en mi coche de camino a casa. Esa es la parte que nadie te cuenta de ser la mujer de un militar. La despedida es pública, el duelo es privado. Preparé la casa para su ausencia de la misma manera que preparo una bandeja antes de una intervención médica. Metódica, todo en su sitio. Recibos domiciliados, desvío de correo para cualquier cosa crítica, una cámara de seguridad en la puerta principal, de esas baratas que se activan con el movimiento. Les di a mis padres una llave de repuesto. Solo id a echar un vistazo una vez a la semana, le dije a mi madre. Regad las plantas, abrid los grifos para que las tuberías no se sequen. Rosa, mi madre, me apretó la mano y dijo: «No te preocupes por nada, cariño. Tu padre y yo nos encargaremos de todo». Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Eran mis padres. Era solo una casa, solo un buzón, solo unas plantas. Yo tenía un plan para esos 14 meses. Trabajar duro, ahorrar dinero, mantenerme ocupada, para que el silencio no me comiera viva. Diego y yo hablábamos cuando podíamos. Videollamadas entrecortadas a horas intempestivas. Mensajes de WhatsApp cortos que decían todo en pocas palabras. Te echo de menos. Yo también. Cuídate siempre. No le pedía mucho a nadie. Solo necesitaba a alguien que revisara el buzón. Esa es la parte que todavía me duele. Elena es 3 años mayor que yo. Al crecer, estábamos unidas de la manera en que lo están las hermanas cuando una es la que planifica y la otra la que sueña. Yo organizaba. Elena improvisaba. A los 25 años, yo tenía el título de enfermería y un matrimonio. Elena tenía a Javi Morales. Javi era fontanero autónomo. Bueno con las manos, malo con el dinero,
Encantador de esa manera que funciona en las barbacoas dominicales, pero que cansa al tercer año de matrimonio. Lo que yo no sabía, lo que nadie supo hasta mucho después, era que Javi tenía un problema de ludopatía. Apuestas deportivas online. Se sentaba en el sofá con el móvil después de cenar, apostando en partidos que ni siquiera miraba. En 18 meses, perdió 20.000 euros. Elena me dijo que andaban justos de dinero. Dijo que Javi estaba invirtiendo en algo que no salió bien. Me ofrecía ayudar. Ella dijo: estamos bien. Javi está cogiendo chapuzas extra. No estaban bien. El alquiler de su piso se quedó sin pagar. Un mes, luego 2, luego 3. Para cuando llegó la notificación de desahucio, ya habían pasado el punto de negociación. Su casero presentó los papeles en el juzgado en abril. Me enteré de esto más tarde. Elena no me llamó a mí cuando recibieron el aviso. Llamó a nuestra madre. Esa fue la primera decisión que puso todo en marcha. Si me hubiera llamado a mí, la habría ayudado a buscar un sitio. Habría avalado otro contrato, cubierto una fianza. En lugar de eso, llamó a la persona que le ofrecería algo a lo que yo nunca habría accedido. Llamó a la persona que tenía mi llave de repuesto. Eso fue en marzo. Para junio, Elena y Javi ya no tenían piso. En mayo, a los 2 meses del despliegue de Diego, acepté un contrato temporal de enfermería en Navarra. Una rotación de 6 semanas en la UCI, con un sueldo mucho mejor que en mi hospital. Había estado haciendo dobles turnos desde que Diego se fue. Y ese contrato me pareció una buena manera de mantenerme productiva mientras guardaba ahorros extra para cuando él volviera. Antes de irme, di una última vuelta por la casa, cerré bien cada ventana, programé el termostato, puse la aplicación de la cámara en mi móvil. Fui a llevarle la llave de repuesto a casa de mis padres, y me senté en la mesa de su cocina mientras mi madre me servía un café. No tuve tiempo de bebérmelo. Solo he echado un ojo a las cosas, dije. El jardinero viene automáticamente. El correo importante está desviado a mi apartado de correos. Solo necesito que alguien se pase. Que se asegure de que no hay goteras. Que recoja algún paquete suelto. Mi madre me palmeó el brazo. Vete a salvar vidas, Carmen. Nosotros nos ocupamos. Mi padre, Manuel, estaba sentado en su sillón con la tele encendida. Asintió sin levantar la vista. Así era Manuel, siempre en la habitación, nunca en la conversación. Los abracé a los dos y conduje hacia la estación. Me fui un martes por la mañana. Mi hermana se mudó un jueves por la noche. Yo no lo sabía entonces. No lo supe durante meses. La cámara de la puerta principal grababa clips de movimiento, pero Elena entraba por el garaje. Rosa tenía el código de apertura. Me había visto teclearlo las suficientes veces, y la cámara, la barata que compré en la ferretería, solo apuntaba al porche delantero. Captaba todo lo que ocurría a plena vista. Se perdía todo lo que ocurría por la puerta de atrás. Rosa llamó a Manuel un jueves por la noche a finales de junio. Elena había recibido la orden final de desahucio. Javi ya había hecho una maleta, y se había ido a quedarse con un colega de su cuadrilla de fontaneros. Elena estaba sentada en su coche fuera de su piso clausurado con 2 maletas, y ningún lugar a dónde ir. Rosa condujo hasta allí, metió las maletas en el maletero, y condujo directamente a mi casa. Tecleó el código del garaje. Paseó a Elena por mi cocina, pasando por mis paredes verde menta, por el pasillo y hasta mi dormitorio. Solo hasta que te organices, le dijo Rosa. Manuel ayudó a llevar las maletas. Nadie me llamó. Al principio, Elena dormía en el sofá. Usaba sus propias toallas, su propio champú. Pero a las 2 semanas, estaba durmiendo en mi cama, usando mi albornoz, el que tenía una CE bordada que Diego me regaló por Navidad, bebiendo café de mi taza, la que decía, la enfermera que sobrevive a los turnos. Empezó despacio y terminó rápido. Para julio, ya abría la puerta con mi vestido de verano. 3 familias en nuestra calle se habían mudado después de que Diego se fuera de misión. Nunca me habían conocido. Solo conocían a la mujer que saludaba desde el porche, y se presentaba como la mujer de un militar desplegado. Hola, soy Carmen, les dijo Elena a los García, los de enfrente. Mi marido está en el extranjero, ya sabes cómo es esto. Le dijo al cartero que se llamaba Carmen Navarro. Le dijo al del mantenimiento del césped lo mismo. Le dijo a cualquiera que preguntara que estaba manteniendo el fuerte mientras su marido servía al país. Soy la verdadera esposa, le dijo a una vecina en los buzones. Solo manteniendo el fuerte mientras él está fuera. Lo decía como si no fuera nada, como si mi nombre fuera un disfraz que podía ponerse y quitarse. Terminé mi contrato en Navarra a mediados de julio, y volví a Madrid. No fui a casa. La casa estaba siendo vigilada por mis padres y yo había firmado un contrato corto de un estudio a 45 minutos de allí, cerca del hospital donde había cogido una rotación nocturna fija. Era más fácil, menos trayecto, menos gasolina.
un lugar que era mío de una forma que la casa vacía no lo parecía durante el despliegue de Diego. Planeaba pasar por la casa los fines de semana, pero los turnos de urgencia se acumularon y los fines de semana se convirtieron en días de descanso que no me podía permitir pasar conduciendo, así que llamaba a mi madre en su lugar. Cada semana, videollamada por WhatsApp. Cada semana, lo mismo. Rosa contestaba desde el porche, desde su coche o desde el Mercadona, nunca desde dentro de mi casa. Mamá, ¿me puedes enseñar la cocina? Quiero ver si las plantas siguen vivas. Ay, cariño, estoy haciendo recados ahora mismo, luego te mando una foto. La foto nunca llegaba. Volví a preguntar a la semana siguiente. Me mandó una foto, y por un segundo me sentí aliviada. Luego miré el calendario en la pared detrás del fregadero. Marzo. La foto era de marzo. Estábamos en julio. Llamé a mi padre. Papá, ¿está todo bien en la casa? Su voz sonó plana y cautelosa, como si estuviera leyendo una tarjeta que había escrito otra persona. Tu madre se encarga de eso, cariño. Eso fue todo lo que ofreció. Una evasiva disfrazada de consuelo y luego, silencio. Yo no sabía qué pasaba, pero sabía que algo iba mal. La forma en que Rosa giraba el móvil lejos de las ventanas, la forma en que Manuel esquivaba el tema, la forma en que cada pregunta que hacía era engullida por una tranquilidad vaga. No podía salir a mitad de turno para conducir 45 minutos por una corazonada. Intenté reservar un fin de semana libre. Urgencias me llamó. Lo intenté de nuevo. Doble turno. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Quiero hacer una pausa aquí un segundo. Si alguna vez le has confiado a alguien tus llaves, las llaves de tu propia casa, y luego te has arrepentido, conoces esa sensación de náuseas en el estómago ahora mismo. Yo la tuve durante semanas antes de tener pruebas. Si esta historia te toca de cerca, dímelo en los comentarios y quédate conmigo, porque lo que encontré después lo cambió todo. Octubre. Estaba cenando cereales en la barra de la cocina de mi estudio cuando llegó el correo. La mayor parte era publicidad. Ofertas de tarjetas, folletos del supermercado, pero una carta era diferente. Era de Iberdrola, dirigida a mi dirección de Alcalá, reenviada a mi estudio porque había configurado el desvío de correo meses atrás y nunca lo cancelé. La abrí esperando una factura a mi nombre. La carta decía: estimada Elena Morales, su cuenta de suministro eléctrico en la dirección de mi casa ha sido actualizada según su solicitud. La leí 3 veces. Dejé el tazón en la mesa. Llamé a Iberdrola. La operadora me lo confirmó. El titular de la cuenta había sido cambiado hacía 2 meses. Cambiado por el propietario. Colgué y llamé al canal de Isabel II para el agua. Lo mismo. Cuenta transferida a Elena Morales. El proveedor de internet. Lo mismo. Mi hermana había puesto los suministros a su nombre. No en mi nombre, en el suyo. No estaba fingiendo gestionar mis cuentas. Me estaba reemplazando en ellas. Me senté en el suelo de aquel estudio con la espalda contra la pared y el móvil en el regazo, y no lloré. Me quedé inmóvil, de la misma manera que lo hago en urgencias cuando un paciente entra en parada, y no hay margen para el pánico. Me temblaban las manos pero mi respiración era pausada. Abrí la aplicación de la cámara en el móvil, la de la puerta principal. Llevaba semanas sin revisarla. Las alertas de movimiento se habían convertido en ruido de fondo y había dado por hecho que los clips eran solo mis padres yendo a revisar. Deslicé hacia atrás por las grabaciones y allí estaba Elena saliendo por mi puerta principal, llevando mi vestido de lino, saludando a los vecinos, revisando mi buzón con sus propias manos, sonriendo. Llamé a mi padre primero. Manuel lo cogió al segundo tono. No grité. Hablé de la misma forma que hablo cuando le digo a una familia que su padre no superó la operación. Plana, precisa. Papá, Elena está viviendo en mi casa. 10 segundos de nada. Luego. Carmen, tu hermana necesitaba un sitio. Habla con tu madre. Colgó. No dramáticamente. Simplemente se quedó sin guión. Llamé a Rosa. Contestó como si nada pasara. Hola, cariño. ¿Qué tal el turno? Le dije. Mamá, le diste a Elena las llaves de mi casa. La pausa me lo dijo todo. Entonces llegaron las excusas una tras otra, puestas como gasas sobre una herida que no dejaba de sangrar. Solo se está quedando ahí temporalmente. Estaba durmiendo en el coche. Carmen, tú ni siquiera estabas usando la casa. Es tu hermana. ¿Qué se suponía que iba a hacer? ¿Dejar que viviera en la calle? La dejé hablar. Luego dije, ha cambiado los suministros a su nombre. Les ha dicho a los vecinos que es yo. Silencio. Lleva mi ropa. Saluda desde mi porche. Le ha dicho a la gente que es la mujer de Diego. Más silencio. Entonces la voz de Rosa se afiló. Estás exagerando. Se irá cuando esté lista. Cuando esté lista, repetí. Está en mi cama. Mamá.
En la casa de mi marido. ¿Y se irá cuando esté lista? Le dije que iría ese fin de semana. Rosa dijo, no montes un numerito, Carmen. Elena está pasando por un mal momento. Muestra un poco de empatía. Le respondí, compré esa casa con el servicio de mi marido y mis turnos de noche. No es propiedad familiar. Es mía. Rosa me colgó. Esa fue la última conversación real que tuve con mi madre durante 3 meses. Entré en modo urgencias. Así es como llamo a cuando mis emociones se apagan y mi entrenamiento toma el control. 0 lágrimas, 0 dudas, solo la siguiente tarea y la siguiente después de esa. Abrí una carpeta en mi portátil y la titulé Documentación Casa. Luego empecé a construir un caso de la forma en que relleno el historial de un paciente. Hecho por hecho, registro por registro. Imprimí la escritura de propiedad. Carmen Navarro y Diego Ruiz, registrada en el registro de la propiedad. Hice capturas de pantalla de todas las confirmaciones de cambio de titularidad de los suministros. Llamé a correos y pregunté por los cambios de desvío en la dirección de mi casa. El funcionario me dijo que se había solicitado un desvío hacía 2 meses. No el mío, uno nuevo. Alguien había redirigido ciertas categorías de correo a un apartado que yo no reconocía. Llamé a la oficina del Instituto de Vivienda de Defensa a continuación. Una administradora civil sacó el expediente de Diego y dijo, señora, recibimos una llamada hace unos 2 meses de alguien que se identificó como el cónyuge. Solicitó un formulario de verificación para la ayuda de vivienda. Lo enviamos por correo a su domicilio. La ayuda para vivienda. El pago mensual que Diego recibía para cubrir parte de nuestra hipoteca. Alguien había llamado al Ministerio de Defensa haciéndose pasar por mí, pidiendo formularios relacionados con nuestra prestación de vivienda. Mis manos dejaron de temblar, no porque estuviera tranquila, sino porque había pasado esa fase. Estaba en modo historial clínico, y el historial se estaba volviendo largo. No llamé a la policía esa noche. Lo pensé, pero sabía lo que me dirían. Una disputa familiar. Una llave de repuesto entregada voluntariamente. Una hermana con permiso verbal de nuestra madre. Sería un tema civil. Necesitaba más que una queja. Necesitaba un expediente tan grueso que nadie pudiera llamarlo un malentendido. Así que seguí documentando página por página, llamada por llamada. Volví a abrir la aplicación de la cámara esa noche y revisé 3 meses de grabaciones. La mayor parte era Elena entrando y saliendo, mañana y tarde, como si hubiera vivido allí toda su vida. Llevaba mi ropa en casi todos los clips. El vestido de verano, una cazadora vaquera que había comprado en un mercadillo, unas zapatillas blancas que había dejado en la entrada. Incluso llevaba mi bolsa de tela, la del logo del hospital, hasta el buzón. Verla era como ver a alguien ensayando un papel que ya había memorizado. Había copiado mi postura, la forma en que se apoyaba en la barandilla del porche, la forma en que levantaba la tapa del buzón con 2 dedos. Pero había cosas que hacía mal. Sonreía demasiado. Yo no sonrío tan abiertamente. Saludaba con todo el brazo. Yo saludaba solo con la mano. Y en un clip de agosto, apareció Javi. Metió su furgoneta en la entrada, caminó por el garaje y no salió en 2 días. Su caja de herramientas estaba en mi cobertizo. Su nevera portátil estaba en mi patio trasero. Llamé a doña Pilar. Doña Pilar había vivido al lado de nosotros durante 4 años. Tenía 58 años. Estaba jubilada y era más lista que el hambre. Descolgó el teléfono y dijo, «¿Carmen? ¿La verdadera Carmen?» Se me encogió el estómago. Lo sabía. Cariño, supe que algo no cuadraba el día que apareció. Dijo que se había cambiado de peinado, pero no saludaba como tú. Nunca sacaba la basura los miércoles por la noche como tú siempre hacías. Y me llamaba señora. Tú nunca me has llamado señora. ¿Por qué no me dijiste nada? La voz de doña Pilar se suavizó. Porque no quería causar problemas y no tenía tu número del móvil. Solo tenía el de ella, y el de ella era el fijo de tu casa. Ese sábado, conduje 45 minutos hasta mi propia casa. Aparqué delante de mi propio buzón, el que todavía decía Ruiz Navarro en letras de molde. Mis letras de molde, las que yo había pintado con Diego la semana que nos mudamos. Subí mis propios escalones de la entrada, e intenté meter mi llave. No funcionó. Las cerraduras habían sido cambiadas. Me quedé allí 6 segundos, con la llave en la mano, mirando el cerrojo que yo había elegido en el Leroy Merlin. Luego llamé a la puerta. Elena abrió. Llevaba mi camisa de cuadros, la roja que Diego se ponía cuando hacía barbacoas. Sostenía una taza de café. Mi taza. La taza de la enfermera que sobrevive. Me miró con el tipo de expresión que le pones a un vecino que se pasa por tu casa sin avisar. Carmen, no puedes presentarte aquí sin llamar. Yo vivo aquí ahora. Dejé que esas palabras flotaran en el aire entre nosotras. Vives en mi casa. Mamá dijo que podía quedarme. Y me he estado encargando de todo. El jardín, el correo, las facturas. ¿Dónde estabas tú?
Lo dijo como si yo hubiera abandonado la casa, como si ella fuera la responsable, como si yo tuviera que estarle agradecida. No levanté la voz. Los García de enfrente estaban en su camino de entrada mirando. 2 puertas más abajo, alguien paseaba un perro. Vi el vecindario con ojos nuevos. Todas las personas de esa calle pensaban que esta mujer era yo. Si levantaba la voz, parecería la intrusa. Así que me di la vuelta. Volví a mi coche. Conduje 45 minutos de vuelta a mi estudio. No porque me estuviera rindiendo, sino porque necesitaba un plan, no una escena. Miré la puerta de mi propia casa desde el asiento del conductor, y entendí que iba a tener que demostrar que vivía allí, en mi propia casa, con mi nombre en las escrituras. De vuelta en el estudio, indagué más, llamé a Diego. La conexión era pésima. Estaba en la base en el Líbano, la voz se cortaba como una emisora de radio perdiendo la señal entre ciudades. Le di la versión corta. Elena en la casa. Mi madre ayudó. Mi padre lo sabía. Cerraduras cambiadas. Suministros a su nombre. Diego se quedó callado. No el tipo de silencio de alguien que está pensando. El tipo de silencio de alguien que se está conteniendo para no romper el teléfono. Carmen, ¿estás a salvo? Estoy bien. Estoy en mi estudio. Solucionaré esto cuando. Déjame solucionarlo a mí. Solo necesitaba que lo supieras. Él dijo. Vale, confío en ti. La siguiente llamada que hice fue a nóminas del Ministerio de Defensa. Me identifiqué, di el número de identificación militar de Diego y pregunté por la correspondencia reciente. El funcionario sacó el expediente y confirmó que se había enviado un formulario de verificación de beneficiario con la dirección de nuestra casa y una firma que decía Carmen Navarro. La letra no coincidía con mi firma en el archivo. Defensa lo había marcado como sospechoso y lo había rechazado, pero el intento estaba ahí, documentado, con fecha y hora en papeleo oficial del Estado. Mi hermana había falsificado mi nombre en un documento militar, no en una factura de la luz, no en el abono del gimnasio, en un formulario gubernamental, vinculado al servicio de mi marido. Me quedé asimilando eso durante un largo rato. Luego abrí los registros bancarios de Rosa, no los suyos directamente, sino el historial de Bizum en la cuenta de Elena, que Elena había dejado con la sesión iniciada en el ordenador de sobremesa de mi casa. Yo había sincronizado ese Mac con mi nube meses atrás, y me había olvidado. 800 euros al mes, durante 4 meses seguidos, de la cuenta de Elena a la de Rosa. Cada transferencia con el concepto. De parte de Carmen. Mi madre había estado cobrando el dinero que mi hermana le enviaba. Dinero disfrazado como si fuera mío. Esa noche, me senté en el suelo de mi estudio con todos los documentos esparcidos a mi alrededor como el mapa de la escena de un crimen. 14 páginas. Escritura de propiedad. Registros de cambio de suministros, capturas de la cámara, carta de rechazo del Ministerio de Defensa, recibos de Bizum, confirmación de cambio de dirección de correos. Escribí la cronología a mano en un bloc de notas. Cada fecha, cada llamada, cada mentira que me habían contado, y cada verdad que había encontrado debajo. Luego abrí el armario. En el estante superior, detrás de una caja de uniformes de invierno, había una caja de lata que Diego había dejado antes de irse. Siempre dejaba una. Era un ritual, algo para que yo lo encontrara cuando más le echara de menos. La había abierto la primera semana que se fue y no la había tocado desde entonces. Dentro, su alianza de boda de verdad. Llevaba una de silicona en la misión y dejaba la de oro en casa. Una foto de 10-15 de nuestra boda. Yo riéndome, él mirándome como si ya hubiera tomado una decisión sobre todo. Y un trozo de papel doblado. Su letra, apretada y uniforme, de la forma en que rellenaba los informes de campo. Solo esto. Esta casa es nuestra. Vuelve a ella. Leí esa nota tantas veces que los pliegues se suavizaron. Nuestra. No de mi familia. No de Elena. No de Rosa para redistribuirla porque había decidido que alguien más la merecía. Nuestra. Doblé la nota y la guardé en mi cartera, detrás de mi carnet de colegiada de enfermería. La mantuve allí a través de cada llamada telefónica, cada consulta legal, cada noche que pasé en un estudio a 45 minutos de la casa que yo poseía. Cuando dudaba de si tenía derecho a pelear con mi propia familia por mi propio hogar, tocaba el borde de ese papel. Diego me dejó una nota en una caja de lata. Esa nota pesaba más que cada excusa que mi madre me dio. Llamé a la asesoría jurídica militar de la base a la mañana siguiente. La oficial jurídica era una capitán llamada Laura Silva. Escuchó sin interrumpir mientras yo exponía la línea de tiempo, y luego me dijo 3 cosas que anoté al pie de la letra. 1. Falsificar una firma en un documento militar oficial podría ser clasificado como un delito de falsedad documental. 2. Alguien ocupando una casa sin el consentimiento del propietario, incluso si le había dado acceso un familiar, es un ocupante ilegal sin título,
precarista, bajo la ley española, y como mínimo, el propietario tenía el derecho de iniciar un procedimiento formal de desahucio. 3. Cambiar las cuentas de suministros usando la identidad de otra persona constituía usurpación de estado civil y fraude. Me dijo que pusiera una denuncia en comisaría primero. Lo hice. El policía nacional que tomó mi declaración fue educado pero poco útil. Señora, esto parece un asunto familiar. Su madre le dio a su hermana una llave. Eso lo complica. Esto iría por la vía civil. Le dije que lo entendía. No discutí. Puse la denuncia y me fui con un número de atestado y una copia de mi propia declaración. Luego redacté un requerimiento para desalojar en 30 días. La capitán Silva me había guiado con la plantilla. Notificación por escrito. Vía burofax con acuse de recibo y certificación de texto. Lo dirigía Elena Morales, ocupante no autorizada, a la dirección de mi propia casa. Lo envié desde la oficina de correos, vi al empleado estampar el sello y me guardé el resguardo. El burofax llegó un miércoles. Para el jueves por la mañana, mi teléfono sonó. No era Elena, era Rosa. Estás intentando echar a tu propia hermana. Su voz tenía ese volumen que atraviesa las paredes. ¿Qué clase de persona hace eso? Le respondí. El tipo de persona que es dueña de una casa. Mamá. Me llamó desagradecida. Me llamó fría. Me llamó todo excepto la persona cuyo nombre estaba en las escrituras. Dejé que se quedara sin palabras. Luego colgué y me fui a trabajar. Rosa se movió rápido. En 48 horas, mi teléfono se convirtió en una zona de guerra. Había llamado a cada pariente con pulso. Tíos, tías, primos con los que no había hablado desde la Nochebuena de hacía 2 años. Todos ellos tenían el mismo guión. La tía Encarna. Carmen, la familia ayuda a la familia. No puedes dejar a tu propia hermana en la calle. El tío Paco. Tu madre está destrozada. ¿No puedes dejar que Elena se quede hasta que se recupere? Mi prima Raquel. He oído que estás siendo muy dura. ¿Te pasa algo? 11 llamadas en 3 días. Contesté las primeras 5. Escuché la misma versión de la historia que Rosa les había vendido. Que yo había ofrecido la casa, que Elena no tenía a dónde ir, que yo estaba siendo cruel sin motivo. Ninguno mencionó las cerraduras. Ninguno mencionó los recibos de la luz. Ninguno mencionó el nombre en el buzón, porque Rosa no les había contado nada de eso, así que se lo conté yo. Me senté una noche después de un turno y escribí un único mensaje masivo de WhatsApp y correo. Adjunté la nota simple del registro de la propiedad, los registros de transferencia de suministros de Iberdrola, una captura de pantalla de la cámara de la puerta principal que mostraba a Elena con mi vestido saludando a los vecinos, y un breve párrafo, explicando que mi hermana se había presentado al vecindario como si fuera yo, y había intentado acceder a las prestaciones militares de mi marido. Lo envié a todos los parientes que me habían llamado. La mayoría se quedó en silencio. 2 respondieron con disculpas. La tía Encarna volvió a llamar al día siguiente y dijo, Rosa nos dijo que tú le ofreciste la casa. No dijo nada de esto. Se lo agradecí. Luego añadí el mensaje de Encarna a la carpeta, porque para entonces la carpeta era lo único en lo que confiaba. No en voces, no en la familia, en el papel. El plazo del burofax de 30 días expiró un jueves. Revisé mi cámara esa noche. El coche de Elena estaba en la entrada. Las luces estaban encendidas. No se había ido. Podría haber presentado una demanda de desahucio por precario en los juzgados. La capitán Silva me había explicado el proceso. Demanda, vista, lanzamiento judicial. En España, eso podría tardar varios meses, o más. Estaba calculando si empezar ese proceso cuando Diego llamó. La conexión era más clara de lo habitual. Carmen, han adelantado la rotación de mi unidad. Vuelvo a casa antes por 3 semanas. Estaría en territorio nacional en 5 días. Sentí que se me aflojaba el pecho por primera vez en meses. Diego, cuando aterrices, necesito que vengas directo a casa, no al estudio, a casa. Lo entendió inmediatamente. ¿Quieres que entre por la puerta? Quiero que te vean entrar, de uniforme, por la puerta de nuestra casa mientras ella todavía está allí. Se quedó callado un instante. Entonces no avisaré, no llamaré al timbre. No, le dije, no llames. Ese fin de semana me preparé. Imprimí 3 copias del expediente completo con la documentación. Una para mí, una para Diego, una para la capitán Silva. Cargué el móvil. Le escribí a doña Pilar. Diego vuelve a casa el sábado. Te necesito en tu porche. Pilar me respondió en 2 minutos. Cariño, llevo meses esperando que alguien arregle esto. Allí estaré con un café con hielo y una buena vista. Metí la carpeta en mi coche. Revisé cada página. Apreté la nota de Diego hasta dejarla plana dentro de mi cartera. Hay un tipo de calma que se apodera de ti cuando has hecho todo lo que puedes, y ahora solo tienes que esperar. Es la calma entre la alarma de parada cardíaca y la llegada del carro de paradas. Yo conocía esa calma, confiaba en ella,
5 días. Sé lo que podrías estar pensando ahora mismo. ¿Por qué no llamó simplemente a la Guardia Civil para que sacaran a Elena? Lo pensé todos los días. Pero aquí está la verdad sobre la traición familiar. La parte más difícil no es el proceso legal. Es estar frente a alguien que comparte tu sangre y decirle, ya no eres bienvenido en mi vida. Ese momento se acercaba, y no lo iba a desperdiciar. El vuelo militar de Diego aterrizó en la base aérea de Torrejón en una gris mañana de sábado. Yo estaba en la terminal antes de que saliera el sol. El cabo Gómez, uno de los chicos de Diego, me había enviado por WhatsApp la hora de llegada. Diego no le había dicho a su unidad que organizara un recibimiento. Sin pancartas, sin familias alineadas en la pista. Solo yo de pie en un aparcamiento con una carpeta en el asiento del copiloto y un nudo en el estómago. Salió de la terminal con su uniforme de camuflaje boscoso, más delgado, más moreno, con una arruga en el entrecejo que no estaba ahí hacía 14 meses. Me vio y su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. Se rompió exactamente durante un segundo y luego se volvió a sellar. Me rodeó con sus brazos, y se aferró a mí como si fuera el quitamiedos de una carretera de montaña. Nos quedamos allí un rato, sin palabras, solo respirando en el hombro del otro mientras otros soldados pasaban en tromba con sus propias familias, sus propios reencuentros. En el coche, le entregué la carpeta, la abrió en su regazo y empezó a leer. Yo conducía. No habló durante 20 minutos. Observé sus manos. Se tensaban en el borde de cada página. Su mandíbula se movía como si estuviera triturando algo hasta hacerlo polvo. Terminó la última página, cerró la carpeta y miró al frente. Tu madre lo sabía. Mi madre lo organizó. ¿Y tu padre? Él dijo. Tu madre se encarga de eso. Diego apretó los labios. Se quedó mirando por la ventana hacia la nada. 5 minutos después, dijo. Conduce a casa. No al estudio. A casa. A nuestra casa. La de la cocina verde menta y el buzón que decía Ruiz Navarro y una mujer durmiendo en nuestra cama que no era yo. Aparqué a 2 manzanas de la casa. Nos quedamos en el coche con el motor apagado, mirando calle abajo hacia nuestra propia puerta. La luz del porche estaba encendida. La furgoneta de Javi estaba aparcada en la rampa. Manchada de barro, con la caja de herramientas atada en la parte de atrás. Él también estaba allí, sábado por la tarde, sintiéndose como en casa. Doña Pilar estaba en su porche con su café con hielo y una revista de Hola, que no estaba leyendo. Vio mi coche y me hizo un pequeño asentimiento. No saludó con la mano. Lo sabía. Diego metió la mano en su petate en el asiento trasero, y sacó su guerrera del uniforme de diario. Se la abrochó sobre la camiseta, se ajustó la boina, se ató bien las botas. Le pregunté por qué. Me dijo, quiero que vean exactamente quién vive aquí. Cogí mi carpeta, el móvil en el bolsillo, la cámara ya grabando, la llave de repuesto que había guardado, la de la cerradura vieja, la que Rosa había cambiado, descansaba en el posavasos. Inútil ahora, la traje de todos modos. Caminamos uno al lado del otro por la acera, pasando por el jardín de los García, pasando por la casa con las campanillas de viento, pasando por el porche de Pilar. El señor García estaba fuera recortando su seto, levantó la vista y se congeló. Nunca había visto a un militar caminar hacia la casa. Elena le había dicho que Diego no volvería hasta dentro de meses. Buenas tardes, le dijo Diego a García al pasar. García no respondió. Simplemente se quedó allí con las tijeras a mitad de una rama, viendo a un sargento primero en uniforme completo subir los escalones de entrada de una casa donde su mujer, la mujer que García pensaba que era la mujer de Diego, estaba dentro. Diego puso la mano en el pomo de la puerta. Me miró, le devolví la mirada. Giró el pomo. La puerta estaba sin llave. No llamó. El salón se parecía al mío y no se parecía al mío al mismo tiempo. El sofá estaba en otro sitio. Los cojines estaban recolocados. La estantería había sido vaciada y vuelta a llenar con cosas que yo no reconocía. Novelas románticas, velas, una foto enmarcada de Elena y Javi en alguna playa de Alicante en la que yo nunca había estado. Pero en la pared encima de la chimenea, la foto de nuestra boda seguía colgada. Elena la había conservado, la necesitaba. Sin ella, la historia no se sostenía. Javi estaba en el sofá. Mi sofá, descalzo sobre mi mesa de centro, con una lata de Mahou en una mano y el mando en la otra, viendo el partido del Plus. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. Vio a Diego de uniforme, y su cara pasó por 3 etapas en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, y la enfermiza comprensión de alguien que acaba de darse cuenta de que la salida está detrás de la persona que camina hacia él. ¿Quién coño eres tú?, dijo Javi, aunque ya lo sabía. Diego no parpadeó. Soy el sargento primero Diego Ruiz. Esta es mi casa. ¿Quién coño eres tú?
A Javi se le escurrió la cerveza. La agarró, pero no antes de derramar la mitad sobre el cojín. Mira, tío, te lo puedo explicar. La puerta del baño se abrió al final del pasillo. Sonido de agua, el vapor curvándose hacia el distribuidor. Elena salió envuelta en una toalla primero, luego se detuvo, volvió a entrar, y salió llevando el albornoz. Mi albornoz, el blanco con la C bordada, tenía el pelo mojado, la cara sonrojada por la ducha. Miró por el pasillo y vio a Diego. Vio el uniforme. Me vio a mí de pie justo detrás de él en la puerta. Su cara pasó del rosa al blanco en un solo respiro. Diego miró el albornoz, la letra C cosida en hilo azul marino sobre el bolsillo. Miró a Elena, luego a mí, y luego de nuevo a Elena. Quítate eso, dijo. No es tuyo. Elena entró en el dormitorio y volvió con su propia ropa. La primera vez en meses, por lo que yo podía ver. Se sentó en el borde del sofá, mi sofá, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Javi estaba de pie junto al marco de la cocina como un hombre midiendo la distancia hasta la salida más cercana. Diego se interpuso entre el salón y la puerta principal, con los brazos cruzados. No se sentó. Dejé la carpeta en la mesa de centro, la abrí, extendí las páginas una a una, de la manera en que coloco el instrumental antes de una intervención. Escrituras, cambios de titularidad de Iberdrola, capturas de cámara, documento de defensa con la firma falsificada, recibos de Bizum, atestado policial, burofax de desahucio, acuse de recibo de correos. Te mudaste a mi casa, le dije. Mantuve la voz al mismo nivel, ni alta, ni baja, plana como quien lee las constantes vitales. Usaste mi ropa, le dijiste a la gente que eras yo, intentaste acceder a las ayudas militares de mi marido, y nuestra madre te ayudó a hacerlo. Elena empezó a llorar, no el llanto teatral, sino el llanto crudo y feo donde la cara se arruga y la respiración se vuelve irregular. Carmen, ¿sabes lo que es perderlo todo? No tenía a dónde ir. Te llamé y no contestaste. Llamé a mamá y me dijo que ni siquiera te darías cuenta. Pensé que si simplemente mantenía las cosas en orden aquí, tú volverías y todo estaría bien. Lo escuché, dejé que se asentara, casi lo sentí. Luego pasé a la siguiente página de la carpeta, el formulario de defensa, el que tenía mi nombre y una letra que no era la mía. Firmaste con mi nombre, Elena, en un documento oficial del Estado. Eso no es mantener las cosas en orden, eso es fraude. No lo pensé, no, dije, no lo hiciste. Javi se movió hacia la puerta trasera. Diego cambió su peso. No lo tocó, no levantó una mano. Simplemente se interpuso en el camino y dijo, siéntate, no hemos terminado. Javi se sentó. Elena había llamado a Rosa en el segundo en que salió del dormitorio. Reflejo. La forma en que algunas personas llaman a un abogado. Elena llamó a nuestra madre. Rosa y Manuel llegaron en 15 minutos. Escuché su coche aparcar. La puerta de Rosa dio un portazo. La de Manuel se cerró suavemente. Rosa entró por la puerta principal, pasando por el porche de Pilar, pasando por el seto a medio cortar de los García, pasando por el buzón que decía Ruiz Navarro con mi letra. Vio a Diego de uniforme, me vio a mí con la carpeta. Vio a Elena llorando en el sofá y a Javi intentando hacerse invisible contra la pared de la cocina. A ver, Carmen, empezó Rosa. Su voz era la que usaba con los teleoperadores. Firme, despectiva, ya a mitad de la conversación antes de que empezara. No saquemos las cosas de quicio. Elena estaba pasando por una mala racha. No levanté la voz. Abrí la carpeta por las escrituras. Mamá, tú le diste mis llaves. Tú la ayudaste a mudarse. Tú cambiaste las cerraduras de mi casa. Dejaste que fingiera ser yo. Aceptaste 800 euros al mes de ella. Dinero que ella te dijo que era de mi parte. Nada de eso era de mi parte. La boca de Rosa se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Intentaba mantener unida a esta familia. La miré. Pensé en cada videollamada donde ella apartaba la cámara de las ventanas. Cada foto de marzo que me envió en julio. Cada vez que decía, no te preocupes. Le dije. Estabas intentando mantenerla unida despedazando la mía. Manuel estaba de pie junto a la puerta principal. No había hablado. No había pasado de la entrada. Tenía las manos en los bolsillos de la chaqueta, los hombros encogidos como un hombre intentando ocupar menos espacio en una habitación en la que sabía que no merecía estar. Me giré hacia él. Papá. Se estremeció, no visiblemente, solo una tensión alrededor de los ojos, un tragar saliva que tardó demasiado. Te llamé, te pregunté si la casa estaba bien, y tú dijiste. Esperé. Quería que lo dijera él mismo. No lo hizo, así que lo dije por él. Dijiste tu madre se encarga de eso. Eso es lo que dijiste. Tú lo sabías. Sabías que Elena estaba aquí. Sabías que estaba fingiendo ser yo.
Sabías que mamá cambió las cerraduras, sabías lo del dinero, y dejaste que pasara. La cara de Manuel se rompió. No fue ira, algo peor. Vergüenza que se había estado acumulando detrás de un muro de silencio durante meses y no tenía a dónde ir. Carmen. Lo siento. Debí decírtelo. Fui un cobarde. Su voz se quebró en la última palabra. Tenía los ojos húmedos. Parecía mayor de sus 63 años. Parecía un hombre que había pasado toda su vida eligiendo el tipo equivocado de paz. Le dije, sí lo fuiste. No le consolé. No le toqué el brazo. No le dije que no pasaba nada, porque sí pasaba. Hay una diferencia entre entender por qué alguien te falló y perdonarle por ello. Entendía a Manuel perfectamente. Le tenía miedo a Rosa. Le tenía miedo al conflicto. Temía que decir la verdad significara perder la vida tranquila que había organizado alrededor de su sillón y su televisión. Eligió la comodidad por encima de su hija. Yo entendía eso. Simplemente ya no podía vivir con ello. La puerta principal seguía abierta. Pilar estaba en su porche. Los García estaban en su jardín. Otros 2 vecinos se habían acercado. La pareja joven del final de la calle y el cartero jubilado 3 casas más abajo. Podían oírlo todo. La acústica de esa calle era brutal. Porches abiertos, patios planos, sin vallas altas. Cada palabra llegaba como una campana de iglesia. La señora García dio un paso adelante. Me miró a mí, luego a la puerta abierta detrás de mí, donde la silueta de Elena era visible a través de la mosquitera. Carmen, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, la voz de doña Pilar llegó desde la derecha, firme y clara como una lámpara de lectura. Esa mujer de ahí dentro no es Carmen, es su hermana. Lleva meses fingiendo ser Carmen. La mano de la señora García fue a su boca. ¿Qué? Me miró de verdad, luego volvió a mirar a la casa. Pero ella, nos dijo que ella era. Sé lo que os dijo, respondí. Os dijo que era la mujer de un militar desplegado. Os dijo que se llamaba Carmen. Saludó desde este porche. Sonrió, recogió mi correo y respondió a mi nombre. Miré a la calle, a los vecinos, a las personas que habían sido engañadas junto a mí. Mi nombre es Carmen Navarro. Yo soy la verdadera esposa, y voy a recuperar mi casa. No hubo aplausos, ni jadeos, solo el sonido de Pilar dejando su vaso de café con hielo en la barandilla del porche y asintiendo una vez. La forma en que asientes cuando algo de lo que sospechabas durante meses por fin se confirma. Entré de nuevo. La puerta se quedó abierta. Quería que el aire de fuera llegara a cada rincón de esa habitación. Recogí la nota simple del registro y la sostuve donde la luz de la ventana le daba. Estas son las escrituras de esta casa. Mi nombre, el de mi marido, registrado en el registro de la propiedad, de nadie más. La dejé y cogí los papeles de los suministros. Estas son las cuentas que cambió a su nombre. Luz, agua, internet, todo transferido sin mi conocimiento o consentimiento. Las capturas de la cámara. Esta es ella con mi ropa en mi porche saludando a los vecinos que pensaban que era yo. El formulario de defensa. Este es mi nombre falsificado en un documento militar oficial presentado a la pagaduría del Ministerio de Defensa, en un intento de acceder a la ayuda para vivienda de mi marido. Rosa dio un paso adelante. Carmen, para. Estás avergonzando a esta familia. La miré. A la mujer que regaló mis llaves, cambió mis cerraduras, cobró dinero a mi nombre, y le dijo a 11 familiares que yo era la villana. No, mamá, tú avergonzaste a esta familia. Yo solo le estoy enseñando a la gente la verdad. Diego estaba a mi lado. No había dicho una palabra desde que le dijo a Javi que se sentara. No le hacía falta. Su uniforme lo decía. Su postura lo decía. Su mano en mi hombro lo decía. Elena hizo un último intento. Le temblaba la voz. Me iba a ir. Te lo iba a decir. Cerré la carpeta. Tuviste 7 meses. Tuviste mis llaves, mi ropa y mi nombre. Lo único que me ibas a decir era nada. La habitación quedó en silencio. Elena sollozaba. La boca de Rosa era una línea fina. Javi miraba al suelo. Manuel lloraba en silencio junto a la puerta. Diego y yo estábamos quietos en el centro de nuestro salón. Javi hizo su movimiento. Se despegó de la pared de la cocina y se dirigió hacia la puerta trasera. Diego fue más rápido, no agresivo, solo presente. Se interpuso en el umbral y lo llenó. Has estado durmiendo en mi casa, dijo Diego. Su voz era baja, de ese tipo de baja que no invita a una respuesta. Usando mi garaje, guardando tus herramientas en mi cobertizo. Tu furgoneta ha estado en mi entrada 14 veces en 3 meses. Tengo las grabaciones. Así que, antes de que salgas por esa puerta, dime que no sabías lo que estaba haciendo tu mujer. Los ojos de Javi saltaron hacia Elena,
Y luego de vuelta a Diego. Yo no planeé nada de esto. Abrí mi móvil, fui al registro de la cámara. Aquí está tu furgoneta. 12 de agosto, 19 de agosto, 3 de septiembre. Todos estancias de fin de semana. Aquí está tu caja de herramientas en el garaje. Aquí tu nevera en el patio. Miré a Elena. ¿Él te dijo que se estaba quedando en casa de su colega? La cabeza de Elena se giró de golpe hacia Javi. Dijiste que estabas en casa de Marcos. Javi tragó saliva. Lo estuve, a veces. ¿Y apostando? Dije. ¿Sabe Elena lo de los 20.000 euros? Todo se detuvo. La cara de Javi pasó de acorralado a algo más allá de eso, expuesto de la manera en que se ve una herida cuando retiras la última capa de gasa. Elena susurró. ¿Qué? ¿20.000 euros? No tenía los extractos bancarios de Javi, pero tenía el historial de navegación del ordenador de sobremesa, el que Elena había usado en mi casa, aún sincronizado en mi iCloud. Retiradas de dinero hacia 3 plataformas de apuestas deportivas online. Bet365, Codere. Mensuales. En aumento. Eso es privado, dijo Javi. Negué con la cabeza. Nada en mi casa es privado ya, tú te aseguraste de eso. Elena miró a Javi. Le miró de la misma forma que miras a alguien cuando te das cuenta de que la persona en la que confiabas fue la razón por la que lo perdiste todo. Me giré hacia Rosa. Una cosa más, mamá. Saqué los registros de Bizum en el móvil y giré la pantalla para que todos pudieran verla. 800 euros al mes desde la cuenta de Elena a la tuya. 4 meses seguidos. Cada transferencia con el concepto, de parte de Carmen. Rosa no se movió. Su cara seguía fija en esa fina línea farisea. La cara de una mujer que creía que tener razón era una cuestión de volumen y repetición. Pero sus manos la delataron. Estaban temblando. Ese dinero no era mío, dije. Tú sabías que no era mío porque no te he enviado 1 euro desde que pagué por el arreglo del tejado hace 2 años. No preguntaste de dónde venía porque no querías la respuesta. Lo necesitábamos para la medicación del azúcar de tu padre. Entonces deberías habérmelo pedido a mí. No preguntaste porque sabías que yo descubriría que Elena estaba en mi casa. El dinero era el precio de tu silencio. Manuel, que había estado llorando suavemente junto a la puerta, miró a Rosa. Me dijiste que Carmen estaba enviando ese dinero. Me dijiste que ella sabía lo de Elena. La compostura de Rosa vaciló. Tenía que hacerlo, Manuel. Necesitábamos. Me mentiste. La voz de Manuel se elevó por primera vez desde que había entrado. No un grito, un crujido, el sonido de algo estructural cediendo. Me dijiste que nuestra hija estaba de acuerdo con todo esto. Me dijiste que ella había ofrecido la casa. Me dijiste que el dinero era un regalo. Todo se desmoronó rápido después de eso. Las deudas de las tarjetas de crédito de Rosa, 9.000 euros que le había ocultado a Manuel. La medicación para la diabetes era real. La deuda era extra. Había estado haciendo malabarismos con ambas, usando el dinero redirigido de Elena para cubrir los pagos mínimos de los que Manuel no sabía nada. Manuel la miró fijamente. 40 años de matrimonio. Y estaba viendo el balance de cuentas por primera vez. Cerré la carpeta, la dejé en la mesa de centro, y los miré a cada uno de ellos. Elena, Javi, Rosa, Manuel, de la misma manera que miro una gráfica cuando cada constante vital tiene tendencia negativa y el único tratamiento que queda es el que nadie quiere escuchar. Esto es lo que va a pasar, dije. Mi voz era la misma que uso cuando le digo a una familia que las opciones de tratamiento se han agotado. Elena, la capitán Silva preparó un acuerdo de abandono voluntario. ¿Lo firmas? Estás fuera mañana por la mañana con tus cosas. Y no presento la denuncia por vía penal y militar por los documentos falsificados. Esa es la oferta. Y es mucho mejor que la que te daría un juez. Dejé el formulario de una sola página sobre la mesa. Elena se quedó mirándolo. No hizo el gesto de cogerlo, pero tampoco apartó la vista. Javi, tus herramientas y tu furgoneta tienen que estar fuera de esta propiedad a las 8:00 am. Si siguen aquí a mediodía, llamo al chatarrero. Mamá, papá, no voy a presentar cargos por usurpación de vivienda. No porque lo que hicisteis estuviera bien, sino porque no quiero pasar los próximos 2 años en un juzgado cuando podría pasarlos reconstruyendo lo que habéis roto. Di un paso más hacia Rosa. Pero este es el límite. No venís a esta casa sin una invitación. No tenéis llave. No tomáis decisiones sobre mi casa, mi correo, mi nombre o mi vida. Si podéis respetar eso, tal vez hablemos de nuevo algún día. Si no podéis, entonces esto es un adiós definitivo. Rosa reaccionó. Carmen, no puedes aislarte de tu propia madre. Tú me aislaste de mi propia casa. Solo te devuelvo el favor. Nadie contestó. Caminé hacia la puerta principal. Me giré una vez más y miré a Elena. Ahora estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, la barbilla temblando. Le dije,
Les dijiste a los vecinos que tú eras la verdadera esposa. La verdadera esposa es la que vuelve y se queda. Diego puso su mano en el marco de la puerta, los dedos separados, la palma plana contra la madera. Miró la habitación. Asintió una vez. Luego cerró la puerta a nuestras espaldas, desde fuera. La mañana del domingo fue silenciosa. Elena hizo las maletas en silencio. 2 maletas, las mismas 2 con las que había llegado en junio. Quitó las sábanas de la cama y dejó las mías dobladas sobre el colchón. Puso mi albornoz en el gancho detrás de la puerta del baño. Dejó la taza de la enfermera que sobrevive en la encimera, lavada y seca. Javi llegó a las 7. Cargó su caja de herramientas y su nevera en la furgoneta sin hablar. No me miró. No miró a Diego. Salió marcha atrás del camino de entrada y se marchó con las ventanillas subidas, y nunca más le volví a ver aparcar allí. Elena se detuvo en la puerta principal al salir. Me miró. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, la piel a su alrededor irritada por una noche llorando. Lo siento, dijo. Sé que eso no arregla nada. No lo hace, dije. Pero te he escuchado. Asintió, bajó los escalones, se subió a su coche y se fue. Rosa y Manuel estaban aparcados en la acera. Habían venido a recoger algo que Rosa había dejado en la cocina, una fiambrera con croquetas, precisamente. Rosa no entró. Se quedó sentada en el asiento del copiloto con las gafas de sol puestas. Manuel caminó hasta la puerta. Sostenía la fiambrera. Me miró y abrió la boca, luego la cerró. Cogí la fiambrera. Cuídate, papá. Asintió y se alejó. Los vi alejarse en el coche. Diego se acercó por detrás de mí en la entrada. Me rodeó con sus brazos, y apoyó la barbilla en la parte superior de mi cabeza. Nos quedamos allí mirando la calle vacía, los porches tranquilos, el buzón con nuestro nombre. Necesito platos nuevos, dije. Los ha usado todos. Entonces compraremos unos nuevos, respondió él, y un albornoz nuevo con una climas más grande. 2 matrimonios terminaron ese año. Ninguno de ellos fue el mío. Elena solicitó el divorcio en noviembre. Una vez que se enteró de los 20.000 euros que Javi había perdido apostando, la deuda que les costó su piso, su estabilidad, su dignidad, no lo dudó. El divorcio fue definitivo en primavera. Como parte del acuerdo, se exigió a Javi que completara un programa de ludopatía. Elena no peleó por mucho. Se mudó al centro de Madrid, consiguió un trabajo en un restaurante, y empezó de cero en una ciudad donde nadie sabía su nombre. No me llamó, yo no la llamé. Rosa y Manuel se separaron en diciembre. Cuando Manuel profundizó en las finanzas, algo que debería haber hecho años antes, encontró la deuda de la tarjeta de crédito, 9.000 euros que Rosa había acumulado y escondido. Los costes de la medicación eran reales. El resto no era médico. Eran años de pequeñas compras, caprichos impulsivos, pagos mínimos acumulando intereses hasta que el agujero fue demasiado profundo para mencionarlo. Manuel se mudó a Córdoba con su hermano. Me dijo más tarde por teléfono. Pasé 40 años confiando en que ella manejaría las cosas. Resulta que me estaba manejando a mí. Nunca se divorciaron formalmente. Simplemente dejaron de compartir techo y cuenta bancaria. Si encontrarán el camino de vuelta, no lo sé. Esa es su historia para escribir. Carmen y Diego Ruiz se quedaron en la casa de esa calle tranquila a 12 minutos de la base Príncipe. Cambié las cerraduras una última vez. Me quedé con los 2 juegos de llaves. No le di una a mis padres. No le di una a mi hermana. Puse una en el cajón de la cocina, y la otra en la caja de lata en el estante superior de nuestro armario, junto a la alianza de Diego y la nota que decía: «Esta casa es nuestra». 6 meses después, Diego terminó su compromiso con esa misión operativa. Empezamos a buscar un bebé. Yo volví a los turnos de día en el hospital. Los sábados por la mañana, me sentaba en el porche con el café y miraba a doña Pilar regar sus flores al lado. «Buenos días, Carmen», gritaba. «Buenos días, Pilar». Cada vez que decía mi nombre sentía que aterrizaba. Perdí a mi hermana, no por la muerte, sino por algo más silencioso. Por un silencio que ninguna de las dos ha roto. Perdí la versión de mis padres que pensé que tenía. La versión donde eran justos, donde nos amaban por igual, donde no robarían a una hija para rescatar a la otra. Esa versión nunca fue real. Simplemente creí en ella más tiempo del que debía. Diego y yo volvimos a pintar el dormitorio. Un color nuevo, un gris cálido que no me recordaba a nada. Compramos platos nuevos, toallas nuevas, un albornoz nuevo. Nos quedamos con la taza. Algunas cosas las reclamas, otras las reemplazas, y a otras simplemente les echas la llave. Un hogar no es la casa que compras, es la puerta que puedes cerrar con llave, y las personas a las que eliges darles esa llave. Esa es mi historia. 14 meses de despliegue militar. 7 meses de suplantación de identidad, y una tarde de sábado que acabó con todo. Si esta historia te ha recordado que debes revisar quién tiene tu llave de repuesto o a confiar en tu instinto cuando algo no cuadra,
Tómalo como una señal. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este vídeo con ellos. Gracias por estar aquí. Dejad un comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo.